Vamos a darles la bienvenida a este segundo ciclo del webinar internacional relacionado con la opinión consultiva 32-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La temática del día de hoy va a ser relacionada con el análisis sobre el impacto que tiene en América Latina el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el contexto de la emergencia climática. A nombre de CELID Plural, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, el Observatorio de Protocolos Autónomos, CEPEDIS, el Programa Andino de Derechos Humanos y la Red de Investigación Jurídica Crítica, les damos la cordial bienvenida. Este segundo webinar está contemplado en el contexto de tres sesiones que se han venido que tres sesiones programadas. La primera de ellas se llevó a cabo la semana pasada, este es el segundo, y el próximo miércoles 13 de agosto vamos a tener la última sesión en este ciclo de webinar internacional relacionado con el tema de los derechos de la naturaleza. El día de hoy vamos a hablar sobre todo y contar con la participación de ponentes internacionales muy importantes y con los cuales les vamos a dar en este caso la bienvenida y vamos a explicar brevemente su hoja de vida. En un primer momento vamos a contar con la participación de César Rodríguez Garavito. Él es director fundador del programa MUD, Vida Más que Humana, en siglas en inglés, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Él es docente y abogado especializado en el ámbito de los derechos humanos y es director de la Clínica de Investigación y Acción por los Derechos de la Tierra. César Rodríguez nos va, en este caso, a exponer acerca de derechos más que humanos, un giro ecocéntrico de la Corte Interamericana. En un segundo momento vamos a dar la palabra a María Fernanda Álvarez. Ella es abogada especializada igualmente en derechos humanos, con 15 años de experiencia en litigio nacional e internacional. Actualmente es directora ejecutiva de CELID Plural y es docente y abogada especializada en los ámbitos de derechos humanos y litigio internacional. Ha tenido cargos importantes dentro de la Procuraduría General del Estado, y el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Ella nos va a hablar acerca de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y el control de convencionalidad. En un tercer momento le vamos a dar la palabra a Gonzalo Ramírez Cleves. Él es editor en jefe de la revista de Derecho del Estado de la Universidad Externado de Colombia. Es docente y abogado especializado igualmente en el ámbito del derecho constitucional. Es autor de varias obras de investigaciones que se centra en el ámbito del derecho constitucional, los límites de la reforma constituyente. Gonzalo Ramírez nos va a hablar sobre acerca del punto de vista constitucional relacionado con las opiniones consultivas para la defensa de la naturaleza y los derechos humanos en los países latinoamericanos. Y finalmente vamos a contar con la participación de Liana Amin. Ella es profesora de Derechos Humanos y coordinadora del programa de posgrado en Fronteras y Derechos Humanos de la Universidad Federal da Grande Dorados. Es doctora en Derecho Socioambiental y postdoctorada en Nuevos Derechos, Nuevos Sujetos. Es coordinadora del Observatorio de Protocolos Comunitarios y en este sentido ella nos va a hablar acerca de protocolos autónomos de los pueblos como salvaguarda de los derechos de la naturaleza. Les damos la cordial bienvenida igualmente a nuestros expositores y expositoras y de esta manera vamos a dar inicio a las intervenciones. En un primer momento, como les había anticipado, vamos a dar la palabra a César Rodríguez Gavito, quien nos va a hablar acerca de derechos más que humanos, el giro ecocéntrico de la Corte Interamericana, cómo aporta la valoración intrínseca de la naturaleza desarrollada en la opinión consultiva al activismo contra el cambio climático en América Latina
las estrategias que se canalizan o facilitan a través de este instrumento. No hay, antes de dar la palabra en este caso y dar la bienvenida a César Rodríguez, recordarles que nos pueden seguir en este caso por los canales electrónicos, las redes sociales de todas las organizaciones que están en este caso organizando este evento y sobre la cual nos parece importante poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Así que sin más, vamos a dar la palabra a César Rodríguez Garavito. Bienvenido y por favor, para que podamos continuar con su exposición. Gracias, Felipe, y gracias a las organizadoras, los organizadores de Cedir Plural y de las demás organizaciones convocantes. Para mí es un gusto siempre trabajar con Celir Plural, con GAN, todas las colegas, amigos en Ecuador, porque Ecuador obviamente ha tenido un lugar pionero en estos desarrollos jurisprudenciales internacionales y de alguna manera lo que la Corte Interamericana ha reconocido en su opinión consultiva es una tendencia que jurídicamente Ecuador ha liderado y en esa medida me parece apropiado estar en este panel organizado desde Ecuador. Como tenemos tiempo limitado, 10 minutos, voy a limitarme a hacer un par de em, comentarios. Uno que tiene que ver con la trayectoria histórica de este reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la naturaleza, para ponerlo en perspectiva de lo que ha pasado en el ámbito de la jurisprudencia sobre cambio climático, porque en última, este reconocimiento se dio en una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos. Eh, y hecho esto, dado este trasfondo histórico, voy a centrarme en lo que creo yo van a ser las novedades y las consecuencias de este reconocimiento histórico por parte de la Corte Interamericana. En relación con el trasfondo histórico, yo recientemente publiqué un libro que también fue traducido a español, publicó Siglo XXI y que está disponible gratuitamente en línea, que se llama El cambio climático en el banquillo, que es el resultado de una investigación de 5 años, pero una vivencia de más largo plazo en el campo del litigio y la jurisprudencia climática alrededor del mundo. Yo primero tuve experiencia en este tema en Brasil, hace casi 10 años, en reuniones que dieron lugar a un caso muy conocido, ahí está el link al libro, que se llama el caso del Fondo Clima en Brasil, que condenó, digamos, o reprobó las políticas climáticas del gobierno Bolsonaro por utilizar los fondos que se le habían dado para proteger la Amazonía. Fue un caso litigado por organizaciones de la sociedad civil y decidido por el Supremo Tribunal Federal en el año 2022. Pero antes de 2022 ya había habido 17 años de litigio y jurisprudencia que hizo efectivamente que el cambio climático pasara de ser visto como un asunto de derecho ambiental y de ambientalistas o un asunto que afectaba a los osos polares y no a los seres humanos. Para el libro hice una serie de entrevistas con las abogadas, los abogados, los líderes que comenzaron los primeros casos hacia el año 2005. Y el primer caso se presentó justamente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005. Fue un caso o una petición presentada por líderes inuit de Alaska y de Canadá contra el gobierno de Estados Unidos por violar sus derechos humanos a causa de la promoción de las actividades de las compañías de combustibles fósiles. Ese caso no fue a ninguna parte porque la Comisión Interamericana lo vio como una rareza y como algo tan fuera de lo común que lo despachó en una página diciendo que no se había mostrado que los peticionarios hubieran demostrado que esto es un asunto de derechos humanos. Y eso fue hace apenas 20 años y
argumento, la primera conclusión, que es una de las conclusiones del libro, los argumentos del libro, es darnos cuenta que el derecho puede cambiar muy rápidamente. Las abogadas, los abogados de esos casos enfrentaron bastante hostilidad y bastante escepticismo por parte de sus colegas y de organizaciones, incluso grandes internacionales de derechos humanos, que consideraban que esta no era una cuestión de derechos humanos. Hoy en día, 20 años después, y 500 casos después, que estudio en este caso con la ayuda de mis colegas en NYU, que mantienen la base de datos de todos los litigios de ese tipo, y de nuevo, los litigios son los, los litigios y las decisiones basadas en derechos humanos que atienden la emergencia climática, de la cual la tendencia en la cual las más recientes entregas de esa historia son la opinión consultiva de la Corte Interamericana y, por supuesto, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Pero esta es la punta del iceberg. Los argumentos, las doctrinas sobre legitimación activa, las doctrinas sobre remedios, las doctrinas sobre equidad intergeneracional, las doctrinas sobre el carácter planetario, pero la responsabilidad concreta e individual de cada país por los daños que causa y de cada empresa por los daños que causan al sistema climático. Todas esas doctrinas fueron desarrolladas a lo largo de esos 500 litigios que se estudian en el libro y que están ahí disponibles. Eh, Hago este rapidísimo recorrido histórico, los detalles los pueden encontrar en la publicación, para aterrizar en la opinión consultiva, pero para mostrar que hay todo un acervo jurisprudencial que puede movilizar hoy en día y en buena parte, cerca de una cuarta parte de estos casos se han dado y decisiones judiciales se han dado en América Latina. Muchos de esos también se han dado en Europa en casos como Urgenda, como el caso de Norbert Bayer, de tal manera que hoy en día, y solo 20 años después, el derecho cambió sustancialmente. Y los derechos y el derecho a los derechos humanos también cambió sustancialmente, mucho más de lo que los escépticos habrían imaginado apenas 20 años antes. Por ejemplo, los derechos humanos han sido tradicionalmente más retroactivos, se han ocupado y han hecho sus mayores aportes para lidiar con injusticias pasadas a las cuales se le encuentra un remedio actual. El aparato jurídico y el aparato conceptual de los derechos humanos no ha sido muy apto para lidiar con consecuencias que van a sufrir sobre todo las generaciones futuras y consecuencias con el paso del tiempo, es decir, la temporalidad no lineal del cambio climático. Si quieren podemos ya quitar la imagen porque voy a pasar entonces a la última parte de la exposición para decir que a pesar de que se reconoce todo este recorrido, es importante también marcar lo que es novedoso en la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Y habría mucho que decir, no tengo tiempo para hacerlo, pero además porque el tema de hoy es específicamente el aporte sobre los derechos de naturaleza. Y ahí hay una novedad fundamental, una novedad que se puede marcar de esta manera. Hasta ahora hay una evolución en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho doméstico de los derechos humanos que pasa de reconocer una visión, una noción tímida del derecho a un medio ambiente sano, que está muy en función de lo que afecte a los seres, a los individuos, las comunidades humanas, una concepción antropocéntrica del derecho al medio ambiente sano, a una segunda etapa que se dio con la opinión consultiva de 2017, donde la Corte Interamericana comienza a eh, adentrarse en la posibilidad de que el medio ambiente, los elementos del medio ambiente, como dijo en esa opinión consultiva, sean sujetos de protección jurídica en sí mismos. El tercer paso es el que estamos comentando hoy, donde la Corte decididamente da, a mi manera de ver, un giro ecocéntrico. Ecocéntrico aquí significa que, como lo dice repetidamente, los seres humanos y los derechos humanos se ven como parte de, como insertos en la biosfera, en los límites
que puede soportar la vida sobre la Tierra, el planeta Tierra, antes de que causemos como seres humanos la sexta extinción y una emergencia climática aún más grave de la que vivimos y unos niveles de contaminación aún más serios de los que vivimos. La Corte utiliza, y podemos hablar de eso de pronto si hay tiempo en las preguntas, pero quiero cerrar señalando algunas nociones que utiliza que son muy importantes para notar y marcar este cambio y este giro ecocéntrico. Uno, habla varias veces de los límites planetarios. Hay toda una literatura en ciencias de la Tierra, en geología, en climatología, que habla justamente de los límites que puede soportar el planeta en términos de contaminación, de emisiones de nitrógeno, en términos de cambio climático, etcétera, y toda esta línea de trabajo de fronteras planetarias, límites planetarios, ha sido dirigida o liderada por Rockstrom y sus colegas, y aquí la Corte Interamericana la adopta decididamente. ¿Qué significa? Que los derechos humanos entonces están insertos en el pensamiento sobre hasta qué punto tenemos que compartir la Tierra con formas de vida no humanas para que todos, humanos y no humanos, podamos vivir en la Tierra. Y por último, si ustedes ven el lenguaje que utiliza la Corte Interamericana en esta decisión, se habla constantemente de la idea de interrelación e interdependencia. ¿Qué es lo que le ha costado al derecho occidental, no a los pensamientos indígenas? ¿Qué es lo que le ha costado también al derecho ambiental y a los derechos humanos? Porque esos regímenes jurídicos son producto de su tiempo. Cuando se dictó, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la preocupación principal no era los límites planetarios, sino era la protección de los derechos humanos, la interdependencia y la interrelación entre lo que antes llamábamos la naturaleza, y lo que yo llamaría ahora el mundo más que humano, con base en el trabajo de otros ecofilósofos y lo que he escrito más recientemente, ese giro hacia los derechos más que humanos, en lugar de los derechos humanos separados de los derechos de la naturaleza, que es una concepción ecocéntrica que también estaba en muchas tendencias de los derechos de la naturaleza. Esa es la novedad principal que yo destacaría para cerrar de la opinión de la Corte. Listo, muchas gracias. Agradecemos a César por su intervención. Vamos en este momento a dar la palabra ahora a María Fernanda Álvarez, que nos hablará acerca de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y el control de convencionalidad. Así que le damos la palabra. Muchas gracias, Felipe. Buenas noches con todos y todas. Voy a intentar compartir mi pantalla y si es que los organizadores me ayudan, si es que pueden ver mi presentación. Perfecto, Sí se ve. sí se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas noches con todas y todas. Es un verdadero gusto estar esta noche aquí y compartir con los ponentes, con los que voy a compartir, con los y las ponentes. Y gran antecedente, gran introducción al tema que nos convoca el día de hoy, el de César, que es precisamente ver cómo el derecho evoluciona y cómo hemos llegado hasta este punto que ha sido precisamente un recorrido en el litigio y que ha llevado a que estemos del día de hoy comentando la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Yo les voy a dar una breve visión, mi visión general de los temas que me parecen importantes en esa opinión consultiva, y en eso les voy a hablar de lo que para mí es una de las virtudes de esta opinión consultiva como abogada amante de la interdisciplinaridad, de ver cómo el derecho tiene que servirse o eh, tomar la mano de otras disciplinas precisamente en este objetivo que es la garantía de los derechos humanos. Y luego voy a hablarles de por qué a mí me parece que esta opinión consultiva nos invita a pensar el control de convencionalidad más allá de lo que tradicionalmente lo hemos pensado, que es enfocado en los jueces. Y por qué creo que en el contenido de la opinión consultiva vamos a encontrar cómo
todas las obligaciones establecidas ahí nos invitan a pensar que el Estado en su conjunto está llamado a responder frente a este momento que es la crisis climática. ¿Qué se le pregunta a la Corte Interamericana? Se le pregunta cuáles son las obligaciones en el contexto de la emergencia climática. Y la Corte dice, esta emergencia responde a una triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Y esta es para mí una de las primeras virtudes de esta opinión consultiva, porque es un vasto ejercicio de investigación, de presentación de datos, de cifras. No es una opinión de la Corte Interamericana que estamos frente a una crisis planetaria. Es una constatación, después de muchos estudios y un poco también lo que nos contaba César en todo lo que ha sido ese recorrido histórico en el litigio. Y entonces la Corte Interamericana analiza la vinculación entre los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la emergencia climática. Y por supuesto, uno de los elementos fundamentales de esta opinión consultiva, que es la que suscita también todos los debates académicos, es la Corte Interamericana reconoce que la naturaleza es sujeto de derechos. Pasa de ese análisis que en su momento hizo en la opinión consultiva en la OC 23, analizando el derecho al ambiente sano, en el que reconoce, por supuesto, que es un derecho autónomo, pero en esta opinión consultiva es categórica y dice la naturaleza es sujeto de derechos y se tiene que proteger a la naturaleza, se tiene que garantizar los ciclos, la integridad de la naturaleza, de los ecosistemas, de su conjunto. El ser humano es parte de la naturaleza y todo esto me permite garantizar los derechos humanos en su conjunto. Y entonces, para que la Corte Interamericana responda a la pregunta que se le hace, por supuesto, parte del abanico general de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Habla de las obligaciones de respeto, de garantía y de la obligación de progresividad y no regresividad. Y cuando vamos revisando el contenido de la opinión consultiva, nos vamos a encontrar con ese abanico de acciones y omisiones también, por supuesto, que el Estado tiene que hacer para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, que es lo que estamos analizando en este caso. Y entonces, les decía yo, cuando analizamos esa opinión consultiva, a mí me gusta pensar que es un llamado a plantear el control de convencionalidad más allá de ese campo específico en el que siempre lo hemos tenido, que es, por supuesto, la actuación de los jueces. Las decisiones judiciales, sin lugar a duda, importantísimas, y vamos a ver al final una referencia específica que hace la Corte Interamericana a las decisiones judiciales y al control de convencionalidad, pero también están las normas que también tienen que adecuarse a las obligaciones y a los contenidos de la Convención Americana, y también están las actuaciones administrativas. Y hay un poco relacionando con lo que decía César, y es como la protección de los derechos humanos viene después, ¿no? Frente a lo que ha pasado, para proteger lo que ha pasado. Y la opinión consultiva en el contexto de la emergencia climática nos invita a pensar en las acciones que tienen que adoptar los estados en su conjunto frente a los riesgos que plantea la emergencia climática para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esa es tal vez otro de las virtudes de esta opinión consultiva que conversamos del día de hoy. Y bueno, claro, la opinión consultiva analiza la Convención Americana y el protocolo, que es, por supuesto, los instrumentos sobre los que se puede pronunciar la Corte, pero analiza también como instrumentos que le permiten interpretar estas obligaciones la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Y lo cito porque son precisamente estas convenciones las que traen obligaciones, las que traen acciones específicas, que van determinando cómo el Estado en su conjunto se ve obligado a adoptar acciones y también abstenerse de ciertas acciones para cumplir con sus obligaciones internacionales. Y esta también otra de las virtudes de la opinión consultiva, cómo integra, por supuesto, en el paraguas, en su base fundamental, que es la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, pero cómo analiza todas las demás fuentes que vienen del derecho internacional ambiental, del derecho internacional público, todo el corpus juris interamericano, y es a partir de eso
que toma o que concluye o que dice la Corte expresamente, la naturaleza es sujeto de derechos. Bueno, yo aquí ya creo que un poco me va a faltar el tiempo, solamente así como paneo general, la Corte Interamericana presenta derechos sustantivos y derechos procedimentales. Y les decía yo, la Corte en esta opinión consultiva se refiere, por supuesto, a su jurisprudencia previa, a su opinión consultiva previa en la que analiza el derecho al ambiente sano, pero en esta opinión consultiva la Corte es categórica y habla de los derechos de la naturaleza y entre la referencia a otros ordenamientos jurídicos y a la jurisprudencia se refiere, por supuesto, a la Constitución del Ecuador del 2008, que sin lugar a dudas ha sido pionera en este reconocimiento. ¿Y cuál es la trascendencia de que ahora la opinión consultiva reconozca también los derechos de la naturaleza? Que por prohibición, precisamente por el principio de prohibición de regresividad del Estado ecuatoriano, estados en general, no pueden garantizar, no pueden ir de retro en la garantía de los derechos que ya han realizado. Ahí están el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador y esa es una conquista y esa es una consagración que no se puede desconocer, que no se puede incumplir y que si es que se modifica, el Estado ecuatoriano estaría incumpliendo con obligaciones internacionales, con las que constan en la Convención Americana de Derechos Humanos. De eso no podemos retroceder. Bueno, otro de los temas que me parecen interesantes en el análisis de la opinión consultiva, que es bastante integral de todas las dimensiones que abarcan la respuesta en el contexto de emergencia climática, es precisamente el pronunciamiento respecto a qué tienen que hacer los estados respecto a actores privados. Y las empresas, sin lugar a dudas, son un actor protagónico cuando hablamos de emergencia climática. ¿Qué te dice la opinión consultiva? ¿Cuáles son las obligaciones? Un poco recuerda, un poco va sobre todo lo que ya ha dicho la Corte Interamericana, regular, supervisar, controlar, sancionar. ¿Y eso qué implica? Implica una estructura estatal que tiene que responder a esas obligaciones. Implica normativa, implica institucionalidad, implica mecanismos para realizar ese control, para realizar esa regulación, implica la existencia de capacidades. Todo esto nos da muestra de que para cumplir con las obligaciones internacionales en materia en el contexto de la emergencia climática es el Estado en su conjunto el que está sometido precisamente a ese control de convencionalidad. Creo que, y ya para finalizar, y tal vez el tema del control de convencionalidad en materia judicial lo revisamos en las preguntas, cuando la Corte Interamericana analiza todas las dimensiones en las que se tiene que precisamente responder a esta pregunta, analiza el desarrollo sostenible también como parte de las obligaciones del Estado. Y cuando te dice eso, te dice, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que tener una estrategia de desarrollo sostenible que tiene que estar plasmada tanto en la normativa interna como en la política pública. La existencia, la actualización de esa normativa y de esa política pública, de esa estrategia de desarrollo sostenible, es una obligación de exigibilidad inmediata. Más allá de que, por supuesto, su implementación es una obligación de naturaleza progresiva. Y esto un poco para decir que la opinión consultiva nos invita a pensar que cuando queremos, y con esto ya termino, el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática nos invita a pensar en todas las acciones desde distintos ámbitos, pero sobre todo pensar que quien está obligado al cumplimiento de sus obligaciones es el Estado en su conjunto, en todos los niveles de gobierno, no solamente el gobierno central, en todas las funciones del Estado, no solamente la función judicial. Y con esto, para acotarme al tiempo, termino y continuamos si es que tenemos espacio en el tema de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Aquí recalcar todo el tema de la importancia del conjunto de acciones que se deben adoptar, de ahí tomando en cuenta lo que Jacques Cousteau decía, que la humanidad se está juzgando su destino, lo que está en juego es la vida misma, lo cual requiere justamente acciones por parte de los estados y a partir de este análisis pudimos ver algunos elementos importantes. Vamos a dar ahora la palabra a
Gonzalo Ramírez, por favor, para que nos pueda comentar acerca de su temática. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Pues a Celit Plural, a Felipe, a todos los organizadores que están pues, organizando desde hace rato este encuentro, profesor Grijalva, también por la invitación. Básicamente la idea que voy a proponer es, bueno, ¿qué ha pasado con el constitucionalismo, digamos, de los países que son miembros de la Convención Interamericana para tratar de buscar pues, si esto es obligatorio, digamos, esta opinión consultiva o no? Ya lo han dicho mis colegas, pues las opiniones consultivas en muchos países hacen parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Algunos piensan que es obligatorio por la idea del control de convencionalidad, pero pues tratándose de una opinión consultiva, pues es para muchos un ya soft law, ¿no? Derecho blando, ¿no? Sobre la base de que no son decisiones. Sin embargo, para otros es obligatorio lo que se dice allí. Hay una divergencia, ¿no? En lo que podría ser la obligatoriedad o no. Yo pienso que hay que mirar con mucho detalle y en este famoso diálogo entre jurisdicciones, ¿no? Y en esto también lo que se ha llamado pues el control de convencionalidad y el ius constitucional comune para algunos también, que Bogdan y toda su escuela que está tratando de buscar que la Corte Interamericana pues se vuelva como una posibilidad también de que los países reciban su jurisprudencia en opiniones consultivas de una manera también, podríamos decir, de cierta manera vinculante. Es muy importante, ya lo han dicho los colegas, pues básicamente lo que ha dicho la opinión consultiva respecto a los derechos de la naturaleza. Está consagrado básicamente en el parágrafo 284, 285, 286 de la Providencia y también o de la opinión, perdón, consultiva, y en el también numeral 315, que dice básicamente, se dice en numerales, en el 285 pues se habla de que el tribunal toma nota de la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 15 resoluciones y 3 informes en los que se evidencia el creciente reconocimiento de la jurisprudencia de la tierra, empieza con este elemento, y de los derechos de la naturaleza a nivel mundial. Y de manera complementaria, en el Pacto para el Futuro adoptado para los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 2024, se declara la urgente necesidad de un cambio fundamental en su enfoque con el fin de alcanzar un mundo en el que la humanidad viva en armonía con la naturaleza. Entonces, esos son los referentes que utiliza en este caso la Corte Interamericana para introducir la idea de derechos de la naturaleza, unas resoluciones de Naciones Unidas, unos informes y este pacto, digamos, para el futuro adoptado por Naciones Unidas como un referente, digamos, universal. Para luego pasar que también es una tendencia normativa jurisprudencial en la región y a nivel global, ¿no? De esta manera también hace un diálogo entre lo que podría ser como ustedes lo han dicho, ¿no? Las constituciones de Ecuador, la constitución de Bolivia, pero también pues las decisiones que se han tomado en la región, también en Ecuador, en Colombia con la sentencia T622 de 2016 que declara tratados sujetos de derecho, aunque no nombra dentro de la sentencia a Colombia, pues porque no constitucionalmente no reconoce los derechos, sí lo nombra en la jurisprudencia que hace referencia. Es destacar, y para muchos también intérpretes, que además, digamos, de estas decisiones jurisprudenciales y normatividad constitucional, digamos, de países que podríamos decir latinoamericanos, también hace referencia al caso del río McPhee en Quebec, Canadá, que reconoció sujeto de derechos por la Municipalidad Regional del Condado de McMahon y la comunidad ICNU de Equachit, no sé si está bien dicho, así como algunos estados también de los Estados Unidos que han reconocido los derechos de la naturaleza. Uno se puede suponer que básicamente lo que se quiere de la Corte Interamericana es decir, mire, esto no es solamente algo que se produzca en los países, podríamos decir que reconocen pues los derechos de la naturaleza por una visión ecocéntrica derivada también de lo que pueden ser sus comunidades indígenas,
sino que en otros contextos, pues, podríamos decir, no, latinoamericanos o iberoamericanos, también se puede llegar a dar esa misma idea, ¿no? No cita pues otros casos a nivel global como el río Wanganui o el río, o lo que no fue pues en Nueva Zelanda, pero sí hace referencia a esto. Ahora, recuerden que la noción, y ya con esto voy terminando, básica aquí, que se empieza a dar dentro de esta opinión consultiva, no es el derecho solamente al medio ambiente sano, sino a un clima sano. Esto es algo, una novedad, ¿no? Es decir, tener un clima sano, ¿no? Porque pues la emergencia climática, entonces esto es una novedad, podemos decir que es un derecho emergente que empieza allí a utilizar la Corte Interamericana con esta idea de clima sano, pero allí también en el 315 de la opinión consultiva habla pues de los derechos de la naturaleza, así cito: así comprendido, el derecho a un clima sano proyecta su eficacia no solo sobre las generaciones actuales y futuras de seres humanos, sino también sobre la naturaleza, en tanto sustento físico y biológico de la vida. Muy importante, lo han dicho mis colegas, es una visión, digamos, un cambio epistémico de pasar de una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica, ¿no? Sobre la base de que la naturaleza no va a ser solamente, digamos, una idea de provecho para el ser humano, sino que el ser humano tiene que convivir en ella y tiene que protegerla y no solamente aprovecharse de ella en el sentido de que también pertenece, digamos, como a lo que puede ser esta idea ecocéntrica, sistemática de la naturaleza. La protección del sistema climático global exige resguardar la integridad de los ecosistemas y de los componentes vivos y no vivos que lo conforman y sostienen. Entonces, dejo por ahí, aunque, digamos, al final también dice en este mismo apartado que el equilibrio ecológico refuerza la necesidad de una aproximación jurídica integradora, capaz de articular la protección de los derechos humanos, ojo con esto, y los derechos de la naturaleza. Es entonces armonizar ambas cosas en un marco normativo coherente con la interpretación armónica de los principios pro persona, pero también con el principio pro natura. Entonces dejo ahí para después las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Gonzalo Ramírez. Aquí recalcar la importancia de la armonización, en este caso de los principios constitucionales con los derechos de la naturaleza. Y solo para traer una frase de Vandana Shiva, por ejemplo, que ella nos dice que no puede haber una economía saludable en un planeta enfermo. Y ahí el sistema jurídico juega un rol importante para poder, de alguna manera, lograr esa protección de la naturaleza y ahí utilizando, en este caso, el sistema constitucional para aquello. Muy bien, y en este caso, terminando con las exposiciones, vamos a dar la palabra a Liana Amin, quien nos va a hablar acerca de los protocolos autonómicos de los pueblos como salvaguarda de los derechos de la naturaleza. Así que damos la palabra a Liana. Muchas gracias. Felipe, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, buenas noches acá en Brasil. Buenas tardes a ustedes también que nos acompañan. Un saludo a nuestros amigos, compañeros que están acá, ponentes también, los compañeros, y mis agradecimientos a CELID Plural por la invitación. Bueno, eh, voy a hablar un poquito sobre los protocolos autonómicos como salvaguarda de los derechos de la naturaleza bajo nuestras experiencias desde Brasil también. Comprendemos los derechos de la naturaleza son inseparables de los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades frente a la emergencia climática. Y tuvimos la experiencia también de presentar un amicus curiae para la audiencia de la Corte Interamericana, que resulta en la opinión consultiva que estamos acá profundizando. Y esta presentación de amicus curiae sobre
las obligaciones de los estados relacionadas con el derecho a la libre determinación de los pueblos y con la consulta y consentimiento previo, libre e informado en el contexto de la emergencia climática. Firmamos muchas organizaciones, el Observatorio de Protocolos Comunitarios, o Amazon Watch, CEPED, Centro de Pesquisa y Extensión en Derecho Socioambiental, la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Brasil, APIB, la Articulación, la OPIAC de Colombia, AIDESEP, Perú, la CONFENIAI, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, entre otras organizaciones también, la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo y la Coordinación Nacional de las Comunidades Negras Quilombolas de Brasil. Entonces, desde esta incidencia que hicimos, también participamos de las audiencias en Barbados y también en Manaus, Brasil, y nuestra expectativa con esta opinión consultiva, aunque tuvimos avances significativos con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el contexto de emergencia climática y toda la importancia y estos impactos que tenemos con esta nueva decisión de la Corte Interamericana también para los avances en nuestra Latinoamérica. Y en los párrafos 608, la Corte ha establecido, cuando se trata de planes de desarrollo de inversión a gran escala, que tendría un mayor impacto dentro de los territorios de pueblos indígenas o tribales, el Estado no solo tiene la obligación de consultar, sino también el deber de obtener el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades afectadas según sus costumbres y tradiciones. El consentimiento, según la opinión consultiva, procurado de ese modo es necesario, al menos respecto a acciones que revistan una importancia fundamental en cuanto a su incidencia o impacto en las comunidades, en aspectos tales como su bienestar, su patrimonio cultural o su modo de vida tradicional, incluso vinculada al ejercicio de sus derechos sobre sus tierras o recursos naturales. Además, cuando se trata de información relevante para el ejercicio y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los estados deberán asegurar la adecuación cultural y lingüística de la información proporcionada, especialmente para garantizar su consentimiento previo, libre e informado. Entonces, estamos acá como en destaque acerca del derecho a la consulta y al consentimiento y lo que tenemos de reconocimiento en la opinión consultiva bajo ya toda la jurisprudencia consagrada y los antecedentes de las decisiones, las sentencias de la Corte Interamericana. Y en la opinión consultiva agrega que en el contexto de la emergencia climática, además de la consulta, el Estado debe incentivar la participación de los pueblos indígenas y tribales de las comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores. Eso es muy importante para nosotros acá en Brasil y también los otros países de Latinoamérica por cuenta de nuestra lucha y toda la demanda que tienen los pueblos. Acá decimos pueblos y comunidades tradicionales, pueblos que tienen su identidad propia, su modo de vida atrelado, vinculado a su territorio ancestral, a su territorio originario, a sus modos de vida tradicional. Y esos pueblos son los más vulnerabilizados frente a la crisis climática. La Corte también reconoce en ese sentido los grupos vulnerabilizados y más afectados por el cambio climático. Y la Corte, en el párrafo 572, reconoce también que cuando las ideas también del Comité CEDAW, que afirmó que las mujeres y niñas indígenas defensoras de los derechos humanos corren especial peligro cuando promueven sus derechos a la tierra y al territorio
y se opone a la ejecución de proyectos implementados. La cuestión de la interseccionalidad de los y las defensoras del territorio, de las defensoras ambientales, niñas y mujeres indígenas y de los pueblos tradicionales. Están afectadas, son objeto de asesinatos, amenazas y acoso, detenciones arbitrarias, formas de tortura y de criminalización, estigmatización y descrédito de su trabajo. El consentimiento entonces pasa a ser como el derecho fundamental de la consulta, aunque la Corte Interamericana no hace la referencia al derecho a la libre determinación de los pueblos, y con eso me quedo para la segunda ronda también de esta charla y de este debate para profundizar los caminos que los pueblos tienen para concretizar la democracia intercultural, los saberes locales, tradicionales e indígenas que fueron reconocidos por esta opinión consultiva como el derecho a la ciencia, que no hay jerarquía con los saberes tradicionales. Muchas gracias. Y agradecemos a Liana por su intervención. Ahora lo que vamos a hacer es a realizar una pregunta a cada uno de los expositores. Recordamos que las preguntas que han sido dirigidas en el espacio específico van a poder ser contestadas por cada uno de los ponentes en el chat. Muy bien, vamos en este caso a tenemos una pregunta preparada para César Rodríguez Garavito, que se relaciona con cómo aporta la valoración intrínseca de la naturaleza, desarrollada en la opinión consultiva, al activismo contra el cambio climático en América Latina. ¿Qué estrategias canaliza o facilita? No sé si ahí César nos está escuchando. Sí. Perfecto. Entonces, la La pregunta, valoración intrínseca de la naturaleza aporta por lo menos tres elementos, algunos nuevos y otros ya que se han intentado en jurisprudencia en litigios en la región. El primero tiene que ver con una función integradora de los derechos de naturaleza cuando se aplica al activismo contra el cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el momento ha habido una tendencia a tratar el trabajo y el activismo jurídico y de base sobre el cambio climático como si fuera distinto del trabajo por o contra la pérdida de biodiversidad y a la vez esto que fuera distinto del trabajo contra la contaminación. Es decir, que estas tres emergencias ambientales fueran compartimentos aislados. La desventaja del éxito del litigio climático como un campo de trabajo y un campo de reflexión es que ha tendido a convertirse en una especie como de especialidad y una preocupación que se ve como si estuviera desconectada por la defensa de la vida sobre la Tierra en términos de la biodiversidad y del combate contra la contaminación del aire, del agua, etcétera. La ventaja, una de las ventajas de la valoración intrínseca de la naturaleza es que pone de presente que todas estas emergencias son profundamente interrelacionadas. Entonces, litigar o decidir un caso o desarrollar una política pública o expedir una legislación que proteja a una especie o a un ecosistema, a un río, a un bosque, a un tipo de especie animal o de planta o de hongo como sujeto de derechos, de que en ese sujeto de protección se sinteticen las luchas sobre el cambio climático, sobre la biodiversidad y sobre la contaminación. Voy a dar un ejemplo que es conocido para
todos ustedes obviamente en Ecuador e internacionalmente, que es el de la sentencia en el caso de Los Cedros, un lugar que he tenido la oportunidad de visitar varias veces y que continúo estudiando y siguiendo en términos jurídicos y en términos de su protección ecológica. El valor integrador de una sentencia como Los Cedros consiste en que habla a la vez de la protección de la vida endémica en ese bosque, la función que tiene para proveer agua limpia a las comunidades circundantes, pero también el valor que tiene obviamente un bosque como Los Cedros para la lucha contra el cambio climático, porque por definición es un mecanismo de absorción muy eficaz de carbono y otros efectos y otros gases de efecto invernadero. De tal manera que esas tres vertientes que se verían separadas tienen la ventaja de ser integradas a través de la defensa de los derechos de la naturaleza. Y lo que yo espero para terminar es que lo que anticiparía es que en futuras decisiones judiciales y en futuros litigios, los jueces, las juezas, las cortes, los litigantes van a eh, ser mucho más atentos a integrar estas diferencias, estas diferentes consideraciones en sus doctrinas, en sus estrategias, y creo que eso puede redundar en beneficio de la consistencia del derecho ambiental y su integración con los derechos humanos, y también en una atención mayor y una acción más decidida contra todas las crisis ecológicas y no sobre una en particular. Listo, muchas gracias, César. Vamos con la siguiente pregunta, que está en este caso dirigida para María Fernanda Álvarez. ¿Es la opinión consultiva de cumplimiento obligatorio? ¿De qué forma las organizaciones sociales, jueces y autoridades públicas pueden utilizarla para impulsar los derechos de la naturaleza y el derecho a un clima sano? Muchas gracias, Felipe. A ver, yo creo que el tema del cumplimiento obligatorio de las opiniones consultivas, em, que si bien, digamos, desde el derecho internacional público tradicional, desde el derecho internacional público clásico, hay esta explicación de que una opinión consultiva, a diferencia de lo que tienes en un caso contencioso, no resultaría jurídicamente vinculante. Desde la jurisprudencia y el trabajo que ha hecho la Corte Interamericana, un poco se ha explicado que lo que pasa es que una opinión consultiva es la interpretación oficial del órgano que puede determinar la responsabilidad internacional y que le dice a los estados de qué forma tienen que cumplir con sus obligaciones consagradas en la Convención, que es un documento jurídicamente vinculante, es un tratado internacional ratificado por los estados. Y en esa opinión consultiva, lo que hace la Corte Interamericana, en este caso puntual, es decirle a los estados de qué manera los estados van a cumplir con sus obligaciones. Y la consecuencia es que si los estados no adecúan sus actuaciones a las directrices que le ha dado la Corte Interamericana en esta opinión consultiva, el momento en el que llegue un caso contencioso a su conocimiento, entonces se va a declarar la responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué es lo que pasa? En la opinión consultiva no declaras responsabilidades, por supuesto, porque no estás conociendo un caso concreto, esa es la naturaleza misma de la opinión consultiva. No estás resolviendo hechos específicos en un caso específico respecto a un estado en concreto. Pero la Corte Interamericana le está diciendo de qué manera tiene que cumplir con sus obligaciones. Y ahí, en esta opinión consultiva, específicamente en el párrafo 560 de la opinión consultiva, la Corte es súper clara hablando del control de convencionalidad específicamente y dice, al resolver los litigios y cuestiones jurídicas que puedan presentarse en el marco de la emergencia climática, las autoridades competentes deben efectuar el debido control de convencionalidad con los estándares desarrollados por la Corte en su jurisprudencia en general, pero expresamente la Corte te dice en particular en esta opinión consultiva. Es decir, la Corte está siendo expresa y le está diciendo
a las autoridades, a los funcionarios de los estados. Lo que yo digo en esta opinión consultiva, cuando usted tenga que resolver temas que se vinculen con la emergencia climática, usted va a tener que considerar qué es lo que yo le dije en esta opinión consultiva. Y eso, un poco relacionándola también con la siguiente pregunta, que es de qué forma utilizas tú esta opinión consultiva como una herramienta, pues precisamente, ¿no? Yo les decía, esta es una opinión consultiva bastante amplia, bastante extensa, aborda muchísimas dimensiones, justo porque el fenómeno, el contexto que está analizando es un contexto complejo. La Corte lo dice desde el inicio, esta es una crisis planetaria, ¿no? No solamente afecta a un estado, nos afecta al planeta en su conjunto, afecta a la humanidad en su conjunto. Y ahí vamos a ir encontrando diferentes instrucciones que la Corte le está dando a los estados y a los funcionarios públicos de cómo tienen que actuar. Y la herramienta está ahí. Ahora nos corresponde apropiarnos de esa, diseccionarla, ver exactamente cuáles son los estándares que está estableciendo, y se va a poder aplicar, yo creo, y era un poco lo que les estaba diciendo, se tiene que aplicar no solamente en los litigios, que por supuesto es fundamental, y ahí los estándares que establece la Corte en esta opinión consultiva, por ejemplo, respecto al principio pro actione, a la legitimidad activa amplia, a la colectiva, al tema de prueba, al plazo razonable cuando se tengan que resolver estas situaciones, son sin lugar a dudas de gran importancia para los litigios en defensa del ambiente sano, de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos, ¿no? En esta integralidad, un poco en lo que nos hablaba César. Pero adicionalmente tienes muchos otros espacios en los que también te da herramienta para hacer incidencia, por ejemplo, para exigirles a los funcionarios públicos, insisto, de todos los niveles del Estado y de todas las funciones del Estado que adecúen su actuación a los parámetros que están aquí establecidos. Una de las cosas que te dice la opinión consultiva, y ahí se remite mucho a las obligaciones que te establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, tiene que ver con la generación de información, con la divulgación de información. Nos hablaban también respecto al tema de el derecho a la generación de conocimiento científico y al conocimiento y al respeto también y a la integración de los conocimientos ancestrales. Entonces tienes un abanico, les decía yo, de acciones que tienen que adoptar los estados. A mí me parece que precisamente porque estás integrando las obligaciones internacionales que fueron asumidas también en el marco del cambio climático, no solamente respecto, digamos, dentro de tu jurisdicción, sino entre estados también, tienes una cantidad de espacios en los que puedes emplear esta opinión consultiva como una herramienta para hacer defensa de los derechos. Y ya, si quieres, para finalizar, y un poco en la tónica de lo que yo les decía respecto a que a mí me parece que la opinión consultiva es una oportunidad y una herramienta para pensar la garantía de derechos desde todos los ámbitos, no solamente respecto a la exigibilidad judicial, que sin lugar a dudas es necesaria, pero que ya está, digamos, un poco ante la constatación del daño y precisamente en consideración de la importancia de evitar los daños ambientales, es pensar cómo el Estado en su conjunto, es pensar, por ejemplo, que el Estado tiene que hacer su planificación, tiene que generar su política pública, tiene que pensarse todo su Estado en su política pública de ahora y de largo plazo, porque estamos ante una crisis de dimensiones planetarias. Entonces, no se trata simplemente de sacar una ley, no se trata simplemente de emitir una sentencia, se trata de que como Estado, con todas las herramientas de planificación que tienes y en todas las dimensiones que tienes respecto a actores particulares, respecto a tus tratados bilaterales de inversión, a todo, pensar en los derechos de naturaleza, el derecho a un ambiente sano y todo esto integrado en el marco general de la garantía de los derechos humanos. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Recordarles que nos pueden nuevamente seguir en las redes sociales de CELID Plural y la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que han sido compartidas por el chat en esta sesión.
De igual manera, quisiéramos recordarles que este evento también ha contado con la participación del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, y para eso es importante recordarles los programas que en este sentido oferta este programa en la Universidad Andina, que son la especialización sobre derechos humanos, la especialización en este caso de derechos humanos, políticas públicas y herramientas de apoyo en contextos de crisis, la especialización en derechos humanos y justicia juvenil. Así que les recomendamos poder revisar. En el chat está justamente la información acerca de estos programas académicos que consideramos importantes. Luego vamos a dar, en este caso, la tercera pregunta, que es en este caso dirigida a Gonzalo Ramírez. La pregunta es desde el punto de vista constitucional: ¿qué implica esta opinión consultiva para la defensa de la naturaleza y los derechos humanos en los países latinoamericanos? Sí, gracias. No, es una pregunta muy importante. Ya habíamos adelantado algo en la primera ronda. Cada país tiene dentro de su propia constitución una serie de normas relacionadas uno con lo que podría ser los compromisos o tratados internacionales, o lo que acá en la región se ha llamado el bloque de constitucionalidad, ¿no? Colombia en el artículo 93, bueno, y también Argentina, bueno, y otros contextos, pues como ecuatoriano, Perú. mm, pues han dado paso, ¿no?, a lo que podría ser esta idea de que finalmente los tratados sobre derechos humanos y sus decisiones, ¿no?, también ahí, incluso las opiniones consultivas, pues son vinculantes. Habíamos dicho que unos pueden decir que sí por el control de convencionalidad, otros que depende, ¿no?, este principio también de garantizar pues un poco la soberanía de los países, por llamarlo de alguna manera, sobre la base de que siempre y cuando se adecúen las normas de derecho interno. Pero cada vez se hace más importante los tratados internacionales, los convenios y en este caso las resoluciones, como las opiniones dentro del ámbito pues, de los países a nivel constitucional. Hay unos países pues, que tienen un mayor desarrollo en sus constituciones, caso de Ecuador, caso de Bolivia. Colombia pues tiene una constitución que reconoce el derecho al medio ambiente sano de los años 90, y así otras constituciones que pues dan algún, podríamos decir, esbozo de protección medioambiental, ya sea por la vía constitucional o la vía jurisprudencial. No por esto no quiere decir que si no tiene una norma a nivel constitucional que proteja el medio ambiente o declare los derechos, digamos, a la naturaleza, no quiere decir que no lo vincule y que dentro de su propio ordenamiento interno se empiece a dar ese cambio de paradigma, ¿no? En mi opinión, así usted no tenga una norma constitucional en su país que reconozca los derechos de la naturaleza. Esta opinión consultiva 032 ya hace una aproximación muy fuerte sobre la idea de que estos derechos pues son, y los derechos de la tierra, pues son unos derechos que empiezan a ser reconocidos y que tienen que ser reconocidos a nivel interno, y que la jurisprudencia, digamos, y que la constitucional de cada uno de los países, pues debe empezar a tener en cuenta principalmente sobre los derechos, pues al medio ambiente sano y los derechos, en este caso, al clima sano, que como les diga, es una novedad de esta opinión consultiva. Yo creo que en Latinoamérica y bueno, en general los países miembros de la Convención Interamericana que están vinculados pues a esta opinión consultiva tienen que pues encontrar que esto es un nuevo paradigma para que dentro de sus decisiones constitucionales, sus cortes, sus tribunales se adecúen a lo que empiece a ser esta nueva, podríamos decir, giro ecocéntrico, ¿no? Y no porque no tengan una norma constitucional específica que establezca los derechos de la naturaleza, no pueden decir que ya no hay una serie de presupuestos a nivel internacional que empiezan a establecer esta transformación. Entonces yo creo que ahí hay que fijarse muy bien en cómo empieza a ser pues esta opinión consultiva vinculante para cada uno de los países a nivel interno, a nivel constitucional.
Listo, muchas gracias a Gonzalo Ramírez. Vamos con la última pregunta dirigida a Liana Amin, que dice, ¿cuáles son los aportes de la opinión consultiva al fortalecimiento de la participación ciudadana en la defensa de la naturaleza y los derechos humanos? ¿Cómo pueden los defensores de la naturaleza aprovechar y dar vida socialmente a estos aportes? Bueno, la, la Corte enfatiza, claro, la importancia de la democracia y los derechos de procedimiento en el contexto de la emergencia climática. En un punto específico, la Corte ha establecido que la interdependencia entre democracia, Estado y derecho y protección de los derechos humanos es la base de todo el sistema de la Convención que forma parte. Y la conexión entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos adquiere una relevancia creciente frente a la emergencia climática. En efecto, los impactos climáticos, tales como la inseguridad alimentaria, el declive económico, las migraciones, la escasez del agua, los eventos meteorológicos extremos. Y en consonancia con el principio de democracia ambiental, la Corte enfatiza el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, el acuerdo de Escazú, y el derecho a acceder a la información en el contexto de la emergencia climática. Con eso, la Corte recomienda a los estados que están llamados a favorecer la acción climática para el empoderamiento mediante la educación ambiental, el fortalecimiento de capacidad de todas las personas, el apoyo al trabajo de la sociedad civil para la buena gobernanza ambiental estatal y facilitar el diálogo mediante canales abiertos de participación, asegurar la auditoría ambiental. Por último, en relación con el derecho al clima sano, propiciar mecanismos para integrar los intereses de la naturaleza y las generaciones futuras en su acción climática. La Corte enfatiza en el marco de los estudios de impacto ambiental la importancia del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Y me gustaría destacar que es un punto que la Corte hace referencia al informe al derecho a la libre determinación. Entonces, aunque la Corte, en la opinión consultiva, no ha destacado, no ha enfatizado el derecho a la libre determinación, pero toma como bases el informe El derecho a la libre determinación de los pueblos de la CIDH, de los pueblos indígenas y tribales, de 2021, de 28 de diciembre de 2021. Y este informe para nosotros del Observatorio de Protocolos Comunitarios es muy importante porque la Comisión Interamericana hace el reconocimiento de la importancia de los protocolos autónomos como herramientas, como el ejercicio de la libre determinación y que las experiencias de los protocolos son buenas prácticas que deben ser observadas y garantizadas por el Estado, en el sentido del reconocimiento de las prácticas de la jurisdicción ancestral, de las jurisdicciones indígenas, quilombolas y de pueblos tradicionales. Entonces, la diversidad de pueblos refleja la diversidad de sistemas jurídicos y organizaciones sociales que conforman lo que aprendemos con el profe Carlos Marés, que estuviera acá también en la última sesión, que conforman la diversidad. Los pueblos y comunidades tradicionales, a través de la transmisión de conocimientos por generaciones, recrean y reproducen normas que regulan la vida en sociedad. En Brasil, las experiencias de protocolos autónomos nos muestran como un camino posible que los pueblos han resignificado la demanda y la forma en que el Estado debe implementar, concretizar el derecho a la consulta prevista en el convenio 169 de la OIT y en las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas de OEA y de las Naciones Unidas. El Observatorio de Protocolos Comunitarios ha registrado la recopilación de estos casos 150 documentos jurídicos políticos elaborados por los propios pueblos
y también de Brasil y también de otros países de Latinoamérica. Los protocolos emergen en la lucha por la integridad física y cultural para el fortalecimiento del derecho fundamental a la consulta previa, libre, informada y de buena fe. Y así como tienen en común la lucha por la diversidad de ser, estar y existir como pueblo, la lucha por hacer respetar la libertad de vivir la identidad étnica. Y también me gustaría destacar el derecho al veto, que la Corte todavía no reconoció, incluso en sus últimas sentencias, el caso UBA de Colombia, la Corte no reconoce el derecho al veto, pero para nosotros también que estamos en esta reflexión junto con los enseñamientos, lo que los pueblos nos enseñan, que no hay como hablar del consentimiento si no es posible decir no, que no es posible el no consentimiento bajo los megaproyectos que afectan los pueblos y asimismo resulta el cambio climático y todos los desastres que enfrentamos y los crímenes, desastres que tenemos acá, incluso en la transición energética y la minería de litio, los parques eólicos acá del nordeste de Brasil. Yo hablo hoy desde Bahía, que estoy en el evento de la reunión de antropología del Mercosur, y en el nordeste la cuestión de la energía eólica afecta directamente los territorios de los pueblos tradicionales que viven en la costa. Entonces, todos esos, como el protocolo Yanomami, el protocolo Kirenaki, el protocolo del pueblo Juruna Yujá de la Volta Grande de Xingu, ya afectado por la hidroeléctrica de Belo San y de Belo Monte y ahora la minería de Belo San, los protocolos autónomos de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales buscan romper el modelo jurídico occidental monista al resgatar y reivindicar el derecho a la libertad de ser y existir como pueblo, al reclamar la libre determinación en los procesos de consulta y toma de decisiones colectivas sobre todo aquello que afecte sus vidas y sus territorios de vida. Aprendimos valiosas lecciones sobre jurisdicción ancestral, como los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, cuando los Mamos Cog y Arhuaco discutieron cómo incorporar la ley de origen de tradición oral en los protocolos de consulta. En este protocolo, explicar el significado de la línea negra que establece los límites epistémicos, geográficos, cosmológicos de su territorio ancestral, más allá de los resguardos indígenas titulados por el Estado. Desde la experiencia colombiana también vale la pena destacar que en 2010 se firmó el Pacífico colombiano el mandato de consulta previa del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el FISH, con sus formas autónomas, las autoridades étnicas para establecer sus propios planes de etno desarrollo y planes de vida. Y después también la Corte Constitucional colombiana con la sentencia del Río Atrato reconoce el sentido también de la restauración, como las comunidades negras hablaban del Río Atrato como el sujeto víctima del conflicto armado y de la contaminación de la minería ilegal. En Brasil hay en marcha un movimiento para reconocer la naturaleza como sujeto de derecho. Incluso la diputada indígena Célia Chacriabá presenta una propuesta de enmienda a la Constitución para conferir dignidad a los seres no humanos. Y aunque los retos son muchos por la composición del Congreso Nacional que tenemos acá, sobre todo después del gobierno Bolsonaro. Pero en definitiva, los derechos de la naturaleza son inseparables de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades frente a la emergencia climática, y estas estrategias y praxis desde los protocolos autónomos como salvaguarda de los derechos de la naturaleza y de los guardianes de los territorios nos muestra el alcance del derecho al consentimiento y los retos para la efectividad del derecho a la participación, de la democracia y la efectividad del derecho a la consulta y al consentimiento a la luz de la libre determinación de los pueblos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Liana. Debido a que estamos muy bien con el tiempo, debido a que los expositores han sido muy respetuosos del mismo, vamos a dar, en este caso, la oportunidad para responder en vivo algunas de las preguntas que fueron manifestadas en el chat. En ese sentido, quisiéramos, como van a ser ya las últimas, la última sección, pedirles un máximo de alrededor de unos 2 minutos para que pueda responder cada uno de los expositores. Vamos a seguir el mismo orden y con eso vamos a concluir. Tenemos para César Rodríguez, la pregunta dice, cuando se habla del giro al biocentrismo, sería poner la vida como centro, desplazando al ser humano como centro, sin embargo, se sigue haciendo referencia a un derecho humano como si la naturaleza estuviera subordinado a lo que el humano considere derecho. Siendo que es un ser vivo, debería reconocerse el orden natural como base de la jerarquía normativa humana para así adecuarse a las leyes naturales por sobre las leyes humanas muchas veces contrarias a este ciclo natural. ¿Cuál sería la diferencia en la práctica si es un sujeto más en el orden humano? Brevemente, yo creo que es justamente el giro biocéntrico, ecocéntrico de la decisión de la Corte y la de otras cortes y otras incluso legislaturas alrededor del mundo consiste en afirmar la interrelación e interdependencia radical entre los derechos humanos y los derechos más que humanos, como me gusta llamarlos a mí, o como, y también los llamo y los ha llamado muchos teóricos y muchos movimientos, los derechos de la naturaleza. Lo que es importante notar aquí es que una visión ecológica, holística, del planeta implica que los seres humanos reconocemos por fin, como lo han reconocido los pueblos indígenas y también otras tradiciones, incluso occidentales, que la especie humana está inserta en la red de la vida, para ponerlo en los términos de Humboldt, eh, en la red de la vida que alimenta la vida humana y de la que depende la vida humana y a la que la vida humana también contribuye. De tal manera que los derechos humanos, desde ese punto de vista, y esto es lo que afirmo en el libro este, que fue mencionado antes sobre derechos más que humanos, que los derechos humanos son una especie de un género más amplio que son los derechos del mundo más que humano, de los derechos terrícolas, de todos los que habitamos esta tierra. Y de manera, creo yo, a pesar de que no se solucionan obviamente los conflictos entre derechos, sí se logra una visión holística, integrada de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Los conflictos, valga notar, en hechos no son nada nuevo. Los quienes trabajamos en derecho constitucional o derechos humanos estamos acostumbrados a hacer esos ejercicios de ponderación, de tal manera que introducir los derechos de sujetos no humanos, plantas, bosques, animales, ríos, hongos, etcétera, lo que hace es introducir otras variables en ese ejercicio de ponderación. Pero no es que los conflictos comiencen a surgir porque se reconocen los derechos de la naturaleza. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora, en este caso, exponer la pregunta a María Fernanda Álvarez relacionado con cómo se explica la autorización a la explotación minera en Quinzacocha bajo los derechos de la naturaleza y la consulta popular. Bueno, precisamente ese, digamos, es uno de los contextos en los que la opinión consultiva, pero no solo la opinión consultiva, sino la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional deberían servir de herramientas para frenar, porque el análisis que se tiene que hacer, creo que es muy interesante todo el debate, y hablo específicamente del Ecuador, que se presenta en esta alegada dicotomía o rivalidad entre lo que significa el desarrollo y lo que significa la defensa de los derechos de la naturaleza. Y en ese sentido, la opinión consultiva es interesante cuando te dice el desarrollo sostenible es una obligación de los estados. El derecho al desarrollo, y te habla precisamente de los instrumentos del derecho al desarrollo.
Entonces, cuando uno piensa en estos proyectos que no cumplen con los estándares interamericanos precisamente a la luz de lo que está establecido en esta opinión consultiva, pero en el corpus interamericano en general, las obligaciones de tener estudios de impacto ambiental, las obligaciones de garantizar que las actividades, y esto es importante, porque la opinión consultiva que estamos analizando no es idílica, no te dice que no se va a producir ningún tipo de contaminación, no te dice que las actividades humanas en general no van a tener impacto en el derecho al ambiente sano. Lo que te dice es que los estados tienen una obligación de garantizar que esas actividades humanas impacten lo menos posible en ese ambiente sano. Y para eso tienes una serie de garantías, y en el caso ecuatoriano tienes un catálogo de garantías que tienes que cumplir. Y precisamente en eso está respetar todas las obligaciones que tienes que cumplir antes de autorizar un proyecto, pero además todo lo que tienes en el Ecuador respecto a lo que significa la participación ciudadana en aquellos casos en los que dices no queremos actividad minera en esta zona precisamente por el impacto ambiental que va a tener sobre el agua, sobre el ambiente sano y sobre los derechos humanos. Y ahí también en esto de sí, tú siempre vas a tener que hacer ponderación de derechos, pero más allá de ponderación de derechos, en este caso, yo creo que es un tema de discurso público en general, es un debate que intenta poner en contraposición la defensa de los derechos de la naturaleza y del ambiente sano versus el derecho al desarrollo de las comunidades, los derechos económicos, sociales y culturales incluso de las comunidades, porque dices que con ese tipo de actividad extractiva vas a garantizar esos derechos y eso es una falacia. Y en Ecuador y seguramente en el resto de Latinoamérica podemos comprobar eso. Entonces, precisamente la autorización de ese tipo de proyectos, de la forma en la que se han autorizado ese tipo de proyectos, contraviene, no me voy tan lejos de la opinión consultiva, no me voy tan lejos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o a la Convención, sino a las mismas disposiciones de la Constitución del Ecuador, a la misma normativa ambiental que tienes para garantizar que la actividad empresarial en general que se tiene que realizar no tenga un impacto desproporcionado en la naturaleza, en los ecosistemas, en el derecho al agua, en el derecho a un ambiente sano, y ya sin irte el tema de las sentencias de la misma Corte Constitucional y sobre todo los ejercicios de participación ciudadana que la opinión consultiva reconoce como parte de estos derechos procedimentales. En Ecuador has tenido importantísimos ejercicios de participación ciudadana en los que te han dicho no queremos actividad minera y no queremos actividad minera por estas razones. Así que si quieres, ese es tal vez un claro ejemplo de cómo el Estado de diferentes maneras puede cumplir con sus obligaciones, no solo internacionales, en este caso también las constitucionales y legales. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Vamos ahora con la pregunta para Gustavo. Eric Erazo pregunta: ¿en el Ecuador se reconocen los derechos de naturaleza como objeto de protección de garantías jurisdiccionales? Y la opinión consultiva en los párrafos 279 al 285 también reconoce a la naturaleza como sujetos de derechos. ¿Es posible que una causa para proteger y reparar los derechos de naturaleza llegue a conocimiento de la CIDH tras actos gravemente dañosos por parte del Estado? Sí, claro, ya lo han dicho mis colegas. Bueno, corrijo, soy Gonzalo, no Gustavo, pero ya lo han dicho mis colegas y es que las opiniones consultivas pues son un presupuesto para luego hacer que en casos contenciosos pues el sistema mismo, ¿no? Tanto la comisión como la corte pues empiecen en un caso particular a, pues a llevar a cabo, digamos, o desarrollar las ideas que se dieron allí, ¿no? Tanto el derecho que hemos dicho, pues, a un clima sano, como los derechos de la naturaleza, creo que son dos de los elementos de tantos que nos trae aquí esta opinión consultiva. Entonces, pues habrá que ver cuál es el caso, ¿no? Tenemos en nuestra región
pues diferentes circunstancias que pueden dar lugar a un caso contencioso en diferentes países, en Ecuador o Colombia o en cualquier país latinoamericano, Bolivia, bueno, México, el que sea, puede llegar a producirse un caso Brasil, pues de que alguien diga, oiga, nosotros estamos pensando que aquí esto con relación a lo que puede producirse pues con el cambio climático, la emergencia climática y la idea también de pues, proteger, ¿no?, el medio ambiente sano, el clima sano. Aquí hay un caso que vamos a llevar a la comisión y corte. La, la opinión consultiva cita, además de la sentencia T622 de 2016 de la Corte Constitucional, la sentencia TES 123 de 2024, un caso particular que habló de desplazamiento climático. Entonces, si ustedes que en ese diálogo entre jurisdicciones, pues también se puede llevar puede ocurrir que en determinado país, en determinado lugar, determinadas personas, pues lleven un caso ante el sistema interamericano y que finalmente la Corte decida pues utilizar esta opinión consultiva con este nuevo giro ecocéntrico y con la idea del derecho, digamos, al clima sano, condenar a un Estado, ¿no?, y hacer unas reparaciones que yo creería que más allá de lo pecuniario podrían ser unas reparaciones también ecológicas, que aquí también se han venido trabajando, ¿no?, sobre ciertos principios como el de prevención, precaución y otro tipo, ¿no?, de mecanismos, ¿no?, porque una condena pecuniaria pues podría, digamos, generar algún efecto, pero se necesita restablecer, ¿no?, los daños ambientales que pueden haberse producido y a través de los derechos, digamos, de la naturaleza se puede entender de manera diferente y también proveer por soluciones alternativas a lo que se ha dado por parte de la Corte Interamericana con relación a los derechos. Muchas gracias, Gonzalo. Disculpas por el cambio de nombre ahí entre tanta cosa que pasa a la interna ya, ya me confundí, pero bueno, en todo caso, agradecer todo al equipo que nos está apoyando para que todo esto salga de la mejor manera. Finalmente, la pregunta para Liana. Angelina Valenzuela pregunta que ahora que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la interseccionalidad de la doble calidad de ser mujer y defensora, ¿cuáles crees que son los desafíos para los estados? Saludos desde México, Monterrey. Muchísimas gracias, Felipe, y muchas gracias, Angelina, desde México, por su importante cuestión. Nosotros sabemos los desafíos que tenemos acá, México, Brasil, tenemos en común el triste datos de la gran violencia y feminicidio. Tanto en Brasil quanto en México estamos desafortunadamente en este ranking del feminicidio. Y no por acaso, acá en Brasil también los datos del Consejo Indígena Misionario, de los informes que tenemos la sociedad civil, las organizaciones de defensa ambiental, nos muestran los datos que los defensores de derechos humanos que son asesinados son los defensores de los territorios, son los indígenas, los quilombolas, las comunidades negras, campesinas, que están en esta frente de la lucha contra el capital, contra los intereses. Acá también hay la pregunta veo acá la pregunta de Dania Quirola, ¿cómo se explica la autorización a la explotación minera bajo los derechos de la naturaleza y consulta popular? Entonces, acá en Brasil se pasa lo mismo, y estas cuestiones están relacionadas como las mujeres que son asesinadas, como Mãe Bernadette de Bahía, una babalorixá de aquí muy importante, quilombola, en su territorio mismo,
ella está como cadastrada, inscrita en el programa de protección de defensores de derechos humanos de Brasil. Pero tuvimos el gobierno Bolsonaro y el gobierno Lula empezó la reconstrucción del Programa Nacional de Protección para los defensores de los derechos humanos, bajo las personas de estos pueblos están inscritas en estos programas, siguen siendo asesinadas. Yo trabajo en la Universidad Federal de Grande do Dourados, está ubicada al sur del estado de Mato Grosso del Sul, en la frontera con Paraguay, y ahí están los pueblos Guaraní Kaiowá. Nosotros tenemos muchos casos y desafortunadamente hace 2 años hubo más un caso de la masacre Guapoú en el territorio reivindicado, la área que llamamos de retomada del Tecojá, Guaraní Kaiowá, reivindicado, y toda esta violencia, incluso contra las lideresas, mujeres, las ancianas que están, y la violencia de la policía y de los grupos armados, de la milicia armada, así como en México, en Brasil y desafortunadamente en nuestros países de habla hispana. Entonces, esos pueblos son los defensores, y la cuestión de interseccionalidad y de la intergeneración y de las intergeneraciones, los jóvenes, y cómo este escenario de violencia como intimida a los jóvenes a seguir lo que los ancianos y sus ancestros los enseñan por la defensa del territorio. Entonces, es un desafío, un reto tremendo para nuestros estados también, y creo que tenemos que fortalecer estos programas de protección de los defensores ambientales bajo el acuerdo de Escazú y el convenio 169, con también la oportunidad de la consulta y de la participación de esos pueblos para la reconstrucción de esos programas bajo un diálogo intercultural, comprender lo que es la defensa territorial bajo sus cosmovisiones y bajo sus organizaciones sociales tradicionales. Creo que tenemos mucho a aprender con los pueblos, y también caminar para esta interculturalidad crítica, para comprender si la dimensión de la naturaleza como sujeto de derecho bajo nuestras cosmovisiones de la mega diversidad que tenemos en Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Liana. Agradecerles nuevamente a cada uno de los expositores por a cada una de sus intervenciones. Han sido muy importantes para llevar a cabo este webinar. Recordarles igualmente que para la próxima semana está programado el tercer encuentro, así que de igual manera están cordialmente invitados a que puedan participar en en el webinar de la próxima semana. Y en este caso, con esto podemos dar el cierre a nombre de todas las organizaciones que han podido organizar este evento. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena noche a cada uno de ustedes en las diferentes partes en donde nos están acompañando. Así que muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias, buenas noches.